Buenos días. Buen día, profe. Con ayuda de máximos y mínimos, vamos a trabajar unos ejemplos de sencillos como tipo aplicación para sacar ya sea un máximo o un mínimo, pero ya aplicado a una función como tal. Voy a poner un ejemplo sencillo para empezarlo a trabajar aquí. Entonces, ¿alcanza a ver? Sí. Ok. Y esta es la imagen que vamos a estar trabajando. Entonces, dice, un granjero intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un área de 1500 metros cuadrados. Entonces, el primer dato que tengo es el área igual a 1500 metros cuadrados. El terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales, así como se ve en la imagen, por medio de una cerca, de esta cerca que está, dice una cerca adicional paralela a los dos lados, es decir, la que está aquí en medio, que hace que se divida en dos partes. Nos dice que encontremos las dimensiones del terreno que se requiere, que requiera la menor cantidad de cerca. La menor cantidad de cerca. Entonces, como me está diciendo la menor cantidad, lo que nosotros estamos buscando es un mínimo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a buscar, un mínimo. Les pregunto, a partir de esta imagen, ¿cómo pueden calcular ustedes el área? ¿A qué es igual el área de un rectángulo? Base por altura. Ujú. Y en este caso, ¿cuánto vale la base y cuánto vale la altura? Según la imagen. X por Y. ¿Sí? X por Y.
porque esas son las variables que nos están manejando X por Y. ¿Sale? Entonces quiere decir que 1500 es igual a X por Y. ¿Sí? De aquí lo único que yo voy a hacer es despejar la Y. Si yo despejo la Y, como el X está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo. Sería 1500 entre X. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una de las funciones con las que nos vamos a apoyar para trabajar a partir del área. Ahora bien, de igual forma utilizando la cerca, la misma cerca, y necesito saber cuánta cantidad es la que voy a ocupar, lo voy a poner así, una longitud, una L de longitud, porque va a ser la cantidad de cerca que yo voy a ocupar. ¿Cuánto vale todo esto? Porque si se fijan, estas dos cercas son iguales. Entonces, ¿cuánto valen? 2X. Entonces serían 2X más esta cerca de aquí, que sería esta de aquí, esta de aquí y esta de acá. Entonces, ¿cuántas son? 3Y. Ahí está. Entonces, este es mi punto de partida. Con estas dos, yo voy a comenzar mi función. Que es lo único que voy a hacer, sustituir esta Y acá. Entonces, al momento que yo sustituya, va a ser la longitud, va a ser igual a 2X más 3 veces el valor de Y, que es 1500 entre X. Si simplifico esto, me quedaría que la longitud es igual a 2X más 4500 entre X. Lo único que voy a hacer es la X pasarla hacia arriba. Cuando yo la paso hacia arriba, pasa negativo. Y la pasé hacia arriba simplemente para poder derivar. Entonces, ahora sí ya puedo sacar la derivada. ¿Cómo me quedaría la primera derivada de la longitud? Dos menos 4500. 2 menos 4500. ¿Y la X a qué va a estar elevada? X a la menos 2. Ujú. Entonces, esa es la primera derivada. ¿Y la segunda derivada, cómo quedaría? Menos 9000 a la X. Como sería menos por menos, Ah, se hace 9000. ajá, 9000. Y a la X le vamos a restar 1. X menos Entonces, 1. Ah, menos, menos 3. ajá. Entonces ya tengo mis dos derivadas, la primera y la segunda. El siguiente paso es la primera derivada igualarla a 0.
la primera derivada la igualo a 0. Y aquí, pues, vamos a despejar el valor de x. Si esta x es negativa, si quieren, lo podemos hacer positivo, simplemente bajando la x al denominador. Entonces me quedaría así. Y al despejar, como este está restando, si lo paso para el lado derecho va a pasar sumando. Entonces me quedaría 2 es igual a 4500 entre x al cuadrado. La x al cuadrado está dividiendo. Entonces cuando la pase para el lado izquierdo va a pasar multiplicando. Y cuando pasa multiplicando me quedaría 2x al cuadrado igual a 4500. Y luego el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar x cuadrada igual a 4500 sobre 2. Y por último, para quitar la x al cuadrado, nosotros sacamos una raíz cuadrada. Y recuerden, cuando sacamos una raíz cuadrada tenemos dos respuestas. Una respuesta positiva y una respuesta negativa. A mí me ¿Cuánto les sale da? que el resultado de eso es 47.43. Ok. Entonces, lo único que vamos a hacer es sustituirlo en la segunda derivada. Lo vamos a sustituir en la segunda derivada para simplemente corroborar que tengamos un mínimo. Entonces, cuando yo sustituyo en este, da igual a 9000 por 47.43 menos 3. Entonces, como con el positivo, es positivo, nos dio positivo, quiere decir que este es un mínimo relativo y como con este negativo nos dio negativo, este es un máximo relativo. Y como el ejercicio nos está preguntando la cantidad mínima, entonces esta sería nuestra respuesta. X igual a 47.43. En este caso van a ser metros porque el área era en metros cuadrados.
de sale de esta otra ecuación. Entonces, y va a ser igual a 1500 entre 47.43. Y da 31.62. Y es igual 31.62 metros. A ver, dudas. ¿Podríamos hacer otro, profe? Ajá. Hay otra duda, profe. En la tarea 13, ¿nomás tenemos que sacar segunda derivada o tenemos que hacer todo este procedimiento? Pues es como lo estuvimos haciendo, que sacábamos la segunda derivada y sustituimos para ver quién es máximo, quién es mínimo. Ah, ok. ¿Sí? Sale. Es que incluso, bueno, les voy a poner como un segundo ejemplo. Igual, supongamos que es, que igual que queremos dividir un terreno, pero ahora el terreno tiene 10,000 metros cuadrados en área. Y ahora el terreno lo van a dividir así. Entonces igual el planteamiento es similar, porque ya dijimos, el área es igual base por altura. Quiere decir que los 10,000 son igual a X por Y. Y de esta despejo Y, entonces Y va a ser igual a 10,000 entre X. ¿Sale? Ahora la longitud, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuántas X tengo? Si de aquí a aquí 2 mide X, y de acá a acá mide Y. Entonces tengo 2X más más 4y. más 4Y. Ok, entonces es necesario que nosotros hagamos una sustitución de esta aquí. Por lo tanto, nos va a quedar que la longitud es igual a 2X más 4 por 10,000 entre X. Entonces la longitud va a ser igual a 2X más 40,000 X a la menos 1. Ya subí la X. Y con esta es con la que nosotros trabajamos. Esa es la función con la que nosotros trabajamos. Entonces, saco la primera derivada. ¿Cómo me quedaría la primera derivada?
2 Ujú, menos 40.000 x menos 2. ujú. Así es. Y luego la segunda derivada. 80.000 x menos 3. Entonces, se fijan como que el procedimiento es, incluso hasta las derivadas son muy similares. Igualamos la primera derivada. Esta es la primera derivada. La igualo a 0. Y despejo. Entonces me quedaría que 2 es igual a 40.000 entre x cuadrada y luego el x cuadrada pasa multiplicando. Y me quedaría 2x cuadrada igual a 40.000. Quiere decir que x cuadrada va a ser igual a 20.000. Y pasa lo mismo, saco una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 20.000. Y tengo dos respuestas. Una es positiva, que si se fijan aquí en estas, Profe, ¿y por qué en esta ninguna x se fue dividiendo al 20.000? nada más el 2 pasó dividiendo al, Ah, 20 ok. al 40.000 Ah, ok. y se hizo Sale. 20.000. Y ya nada más lo sustituyo en la segunda derivada. Entonces, cuando yo lo sustituyo en esta, en la segunda derivada, pues simplemente el positivo es el que me va a dar una respuesta positiva. Sí, cuando ustedes sustituyan el positivo va a ser 80.000 por 141.42 elevado a la menos 3. Cero punto cero dos. Ujú, ahí está. Entonces quiere decir que esto es lo que mide X, porque este es el mínimo. Y para sacar el valor de Y, pues únicamente utilizamos la primera que habíamos despejado, que es esta, 10.000 entre X. Entonces 10.000 entre X va a ser igual a 10.000 entre 141.42. Entonces X mide 141.42 metros y Y mide 70.71 metros. Las Profe, tienen.
Dígame. ¿Cómo sabe cuál es el mínimo? Cuando en la segunda derivada me queda positivo. Ah, ok. Ujú. Y en la otra fue igual, ¿verdad? Sí, Fue igual. siempre Ujú, que, ok. siempre que yo sustituya y en la segunda derivada me quede un resultado positivo, Ese es el mínimo. ese va a ser el mínimo. Ujú. Sí, Ok. como aquí se fija, en la segunda derivada me dio este resultado positivo, entonces este es el mínimo que venía de aquí. Muy bien. Gracias. Y en este, profe, ¿nos hacen tablas de conclusiones o algo así? No, aquí ya prácticamente ya nos vamos directo para identificar cuál es. Como Ya, la respuesta ya me dio positivo, entonces ya con eso yo puedo sacar. ya nada más decimos si es mínimo o máximo. Ajá. Ok. Y aparte, si se fijan, como estamos hablando de magnitudes, en este caso de un terreno, pues en automático podemos de ahora sí que detectar que una magnitud forzosamente tiene que ser positiva. Nunca una magnitud va a ser negativa. Sí, porque si en este caso estoy hablando de una magnitud negativa, pues es como si no existiera el terreno. Y ya, pues nada más simplemente es la comprobación. Cuando sustituimos en la segunda derivada, que nos da una respuesta positiva, pues eso sería nuestro mínimo. ¿Sale? Miren, pasaría lo mismo si yo quisiera desarrollar un cilindro. Exactamente lo mismo que en este planteamiento. Cuando ustedes alguna vez hicieron un prisma de un cilindro, los voy a hacer un poquito recordar de cuando estaban en la primaria. Más o menos, ¿sí recuerdan que era necesario como hacerlo así cuando los hacíamos en cartulina, no sé? Si nosotros quisiéramos hacer un cilindro. Nunca hicieron uno. No, sí, profe. Sí hicimos. Bueno, yo. Ok, entonces, como dato tenemos un volumen, que el volumen es igual a 250
centímetros cúbicos. Sí, obviamente cuando ya lo armemos este cilindro, nos va a dar un cierto volumen. ¿Recuerdan cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? Área de la base por altura. Ok, área de la base por la altura. Y en este caso, como la base es un círculo, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Ujú, entonces sería pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Están de acuerdo? Entonces, vuelvo a poner yo mis valores, que sería, entonces 250 es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, voy a despejar la altura. Sí, en el ejercicio anterior despejamos y, en este caso voy a despejar la altura, entonces la altura me va a quedar 250 pi y el radio cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi altura. Todo va a depender del radio que nosotros le demos a ese cilindro. Ahora bien, de aquí a aquí es nuestra altura del cilindro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí es la altura. Y luego, de aquí a aquí, ¿cuánto debe de medir? A ver si se acuerdan, ¿cuánto debe de medir esa parte? Porque se supone que eso es lo que va alrededor del círculo. Entonces, si va alrededor del círculo, ¿qué sería esa medida? ¿Con qué debe de coincidir? Con el radio, ¿no? El No, porque diámetro sí. del círculo. El diámetro del círculo. Ajá. No, porque si el diámetro del círculo, si se fija, el diámetro del círculo sería nada más esta parte. Entonces no es la misma magnitud. Ah, con la circunferencia, pues. Ajá, entonces tiene que coincidir con toda su circunferencia. Entonces, cuando yo hablo de toda la circunferencia, estoy hablando de un perímetro, ¿están de acuerdo? Siempre tienen que coincidir con el perímetro de cualquier figura. Siempre que nosotros realizábamos un prisma, debía de coincidir este rectángulo con el perímetro de la figura. Entonces, si yo me remito a la fórmula del perímetro de una circunferencia, el perímetro es 2 veces el radio por pi o 2 pi por radio. ¿Sí? 2 pi por radio. O es diámetro por pi, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, tenemos estos datos. Si yo quiero sacar, obviamente, un área, porque es lo que voy a utilizar de material, sería el área de este rectángulo. Entonces, con estos datos que acabo de escribir, ¿cuál sería el área de ese rectángulo?
¿Cómo quedaría el área de este rectángulo? Si esta es su base y esta es su altura. 2pi radio por todo lo que vale h. 2pi por radio por la altura. Más el área de estas circunferencias. Como son dos círculos, entonces aquí también sería 2 veces el área del círculo. Entonces, ¿cuál dijimos que era el área del círculo? Pi por radio al cuadrado. Entonces, si se fijan, este es el rectángulo. Y estos son los dos círculos. Ok. Entonces, lo que sigue es sustituir esta h aquí. Por lo tanto, me quedaría el área va a ser igual a 2pi por radio por el valor de h, que serían 250 entre pi por radio al cuadrado más 2pi por radio al cuadrado. Sí, nada más sustituí el valor de h. Entonces, al simplificar, me quedaría que el área es igual a 500. El pi con el pi se simplifica. Un radio de aquí también con un radio de acá. Entonces me queda radio a la -1 más 2pi por radio al cuadrado. A ver, ¿dudas hasta esta parte? Profe, queda radio -1 porque se sube, ¿verdad? Sí, Ok. siempre los voy a estar subiendo para poderlos derivar. Ok. Entonces, ahora sí. A partir de aquí en adelante, es el mismo procedimiento que en todos los ejercicios. Saco la primera derivada. Me quedaría -500, el radio a la -2. Más, estoy derivando el radio, ¿sí? Siempre voy a derivar el radio, en este caso. Estamos derivando el radio. Entonces aquí me quedaría 4pi por radio. Y la segunda derivada me quedaría 1000 por el radio a la -3 más 4pi. Y luego igualamos la primera derivada. Voy a poner aquí, ya lo bajé. La igualamos a 0. Sí, nada más lo único que hice fue bajar el radio para que se hiciera positivo. Y como lo vamos a igualar a 0, entonces me quedaría 4pi el radio, por el radio, y este que está restando lo pasé para el lado derecho sumando entre el radio al cuadrado, y este radio al cuadrado que está dividiendo lo voy a pasar para acá multiplicando. Entonces me quedaría 4pi por radio al cubo igual a 500. Entonces, el radio al cubo es igual a 500 entre 4pi.
Y para quitar este cubo, hay que sacar una raíz cúbica. Por lo tanto, el radio va a ser igual. Como es una raíz cúbica, aquí nada más tenemos una respuesta. $3.41. ¿Mm? $3.41 centímetros, ¿verdad? Porque estábamos hablando de centímetros. Lo único que voy a hacer es sustituir este en la segunda derivada, ¿están de acuerdo? Si yo lo sustituyo en la segunda derivada, como es positivo, pues forzosamente la respuesta me va a dar positiva. Y cuando yo haga la sustitución aquí, forzosamente me va a dar positiva, porque yo voy a hacer esta sustitución. Que serían 1000 por 3.41 a la menos 3 más 4pi. Entonces, al momento de hacer esa sustitución, me da 37.69. Entonces, como la respuesta se fijan en la segunda derivada es positivo, quiere decir que este es un mínimo. Recuerden, siempre que nos dé positivo en la segunda derivada, esto es un mínimo relativo. Entonces ya sé el valor del radio. Lo único que me faltaría sería el valor de la altura. ¿Y de dónde va a salir la altura? De aquí. Como el radio vale 3.41, entonces la altura va a ser igual a 250 entre pi, y aquí va a ser 3.41 al cuadrado. Entonces el radio es 3.41 centímetros y la altura es igual a 6.84 centímetros. ¿Dudas? De mi parte no, profe. No, bro. De cualquier forma, mañana seguimos haciendo más ejemplos. Pero esto es como ahora sí, parte de una aplicación de los máximos y de los mínimos. ¿Sale? Sale, profe. Entonces los veo mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.